Ahí está. Estamos. Tienen que abrir el chat. Ahí está. Gracias y disculpen, justo me escribieron, necesitaban una respuesta. Bien. Les estaba mencionando lo del ángulo seno y coseno. Lo de los valores posibles. Si nosotros tenemos un ángulo de este estilo, ¿sí? Con el ángulo acá. O tenemos un ángulo de este estilo, con una magnitud mayor, un ángulo más grande, acá. O tenemos un ángulo rojo, que vamos a poner acá, así. Hasta llegar a un ángulo del tipo 90 grados, ¿sí? Donde el ángulo vendría a ser este ángulo, 90. Uno de estos 4 triángulos, ¿sí? De estos 4 ángulos, puede definir ciertas relaciones. ¿Qué vamos a ver? Cuando uno piensa, en el caso, vamos a empezar por colores, en el caso del verde, uno dice, bueno, vamos a tomar, y me estoy olvidando de uno, y 0 grados. Uno lo hace así. Ahí va. Miren, presten atención a lo que yo les mencionaba de la unidad. Las funciones seno y coseno siempre son valores que son mayores a 0. Discúlpenme. Bueno, en un tramo son mayores a 0, pero son menores o iguales a 1. ¿Sí? Y ahora es lo que les quiero mostrar esto de acá. Cuando ustedes vieron que antes yo les había mencionado, me había quedado que les decía, vamos a trabajar explícitamente en el primer cuadrante, en donde el ángulo puede ir desde 0 grados a, esperen que tenía que apagar la cámara, puede ir de 0 grados a 90 grados, barrer un cuarto de lo que es la circunferencia total. Justamente, cuando uno trabaja con estas magnitudes, uno lo que ve es que cuando el ángulo vale 0, ¿sí? En el eje X está absolutamente toda la magnitud del vector. Uy. Está toda la magnitud del vector. Entonces, si uno dice, mi ángulo es 0, está planito acá. Entonces, si yo hago el ángulo o el lado opuesto, este lado es nulo, no tiene altura en I. Está todo lo que es esta semirrecta está apoyada en el eje X. Mientras que si uno mira la semirrecta verde, tiene una altura en I. Chiquita, pero tiene una altura. La altura, el lado amarillo ya tiene en I una componente más grande. El lado rojo pasa a tener una componente mucho más grande y el lado azul ahora tiene toda su componente apoyada en el lado I. Todo es como el lado opuesto, mientras que el lado adyacente acá es nulo. De acá, a medida que un ángulo va barriendo la circunferencia, uno puede ir identificando cómo se van a comportar los valores de la función seno y de la función coseno en este lado. Cuando el ángulo es 0 grados, uno lo que va a indicar es que el cateto adyacente tiene toda la magnitud. Tiene todo el largo del vector, está en el cateto adyacente. De manera tal que el coseno de 0 va a ser igual a 1. Es el valor máximo que puede tomar esta unidad. Mientras que si uno dice, che, ¿y el seno de 0? ¿Cómo es el opuesto? Cuando estamos en 0 grados, no tengo altura en este eje. Entonces, el seno del ángulo 0 es 0. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos todo en el lado azul?
Bueno, en el lado azul pasa a ser lo opuesto. Todo está en I. Todo es respecto a este ángulo de 90 grados, está todo apoyado en lo que sería como el lado opuesto, mientras que en el lado adyacente, que es el que está en el eje X, es nulo. Entonces, para el seno, toma el valor máximo cuando está en 90 grados. Seno de 90 grados es igual a 1. El seno, el coseno de 90 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? La función coseno toma su valor máximo, vamos a agarrar otro color más, este, y vamos a dibujar como esta semicircunferencia que correspondería a la unidad, ¿sí? Vamos a hacer así, para que me entiendan. Cuando estamos en 0, el coseno toma su valor máximo. A medida que vamos avanzando en ángulos, y acá estamos, por ejemplo, en 45 grados, la función seno y coseno, de alguna manera, tienen las mismas componentes en X y en Y. El coseno, después cuando está en 60 grados, tiene una componente más chica en X que en Y. Entonces va a ser cada vez más chico. Hasta que llega a 90 grados y el coseno es 0. Pasa exactamente lo opuesto para el seno. Primero está 0, primero está en Y, 0. Después empieza a crecer y en 90 grados tiene todo el máximo de la circunferencia. Estas magnitudes son importantes de definir. ¿Por qué? Porque de acá es de donde uno puede sacar, como está escrito en la teoría, algunos valores que nos van a servir de referencia. Pero ahora les quiero mencionar una última cosa más para que vean lo siguiente. Cuando uno tiene un eje coordenado y dice, ¿cómo es el comportamiento del coseno? Bueno, el comportamiento del coseno se mide en el eje X, ¿sí? Y es así. Toma su máximo valor cuando el ángulo es 0. Se anula cuando el ángulo es 90 grados, cuando estamos acá, y toma su valor máximo negativo cuando está en 180. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, el coseno va a tener un valor acá. Este va a ser la magnitud del coseno. Uno hace coseno de 45 y va a ser igual a un valor, que de hecho ese valor viene dado de esta manera. Después vamos a ver por qué. Después, si yo tomo un ángulo ahora, 110 grados, qué sé yo, me vengo acá y digo 110 grados. Bueno, cuando yo proyecto mi componente X, va a tener este lado, ¿sí? Pero como acá es 0, acá empieza a contar negativo el coseno, porque se está yendo para el eje de los X para este lado. Entonces, en este valor vamos a tener un valor negativo de coseno. Coseno de 110 grados va a ser igual a escribir coseno de menos 20, digamos, que sería igual a poner coseno de 110 grados, va a ser menos 3.4, nos dice la calculadora. Menos 0.34. Pero cuando el ángulo es un ángulo llano, es 180 grados, bueno, coseno de 180 grados es igual a menos 1. Ese valor máximo negativo que pueda tomar el coseno. Después, nuevamente, si tenemos un ángulo en el tercer cuadrante, acá, tenemos un ángulo de este estilo, donde uno tiene que hacer toda esta vuelta. Este ángulo va a tener cierta componente negativa que va a ser exactamente la misma que tenga cuando está acá, qué sé yo. Y lo mismo para el cuarto cuadrante, va a compartir el valor con los signos del primer cuadrante. Entonces, el coseno es una función que es mayor a 0 en el cuadrante 1 y 4, y es negativo, menor a 0, en el cuadrante 2 y 3. Mientras que la función seno, si hacemos el dibujito, la función seno va a ser positiva en el eje 1 y 2, ¿sí? Porque crece en este sentido,
tiene su máximo valor cuando es pi sobre 2, cuando es 90 grados. Se anula cuando está en 0 o en 180 y tiene su valor mínimo cuando llega a 270, que es menos 1. Entonces, la función seno es menor a 0 en el tercero y cuarto y es mayor a 0 en el 1 y 2. De esta manera es que uno puede, interpretando la gráfica, saber en qué cuadrantes uno está trabajando. Si tengo el valor de un seno positivo o tengo el valor de un seno negativo, uno se puede dar cuenta en qué lugar estamos trabajando. Esto lo menciono porque justamente en trigonometría se dan como referencia ciertos puntos geométricos de interés con los cuales uno ya sabe cómo es el valor del seno y del coseno en esos puntos. Cuando el seno vale 30 grados, es 1/2. Cuando el seno y el coseno valen 45, tienen el mismo valor. Cuando el seno vale 60, es raíz de 3 sobre 2, y cuando vale 90, vale 1. Después estos dos valores los explicamos recién. El coseno, como vimos en la gráfica, se comporta de una manera opuesta al seno. Entonces, cuando el seno está creciendo, el coseno disminuye, se está acercando al eje Y. Pero cuando el seno disminuye, el ángulo se está haciendo cada vez más chiquito, entonces el coseno aumenta. Y son inversos. El coseno toma sus valores máximos acercándose al 0 y el seno acercándose a 90. Y estos son los que se dicen razones trigonométricas de ángulos notables. Al 0, al 30, al 60, al 90 se los conoce como ángulos notables, digamos. Porque uno conoce cuánto es ese número expresado en números irracionales, ¿sí? Pero uno puede dar un valor sin la necesidad de usar calculadora, no hace falta. Si yo les digo, ¿cuánto es seno de 60? Vos escribís seno de 60 en la calculadora y te va a dar 0.8666, no sé, 664 y pico. Bueno, pero eso es lo mismo que escribir raíz de 3 sobre 2, qué sé yo. Y esa es una magnitud conocida. Entonces, si yo les doy un ejercicio y les digo, calculen el valor de esta operación sin usar calculadora, y les doy esta tabla, la idea es que ustedes van a llegar a reducciones de ángulos que les va a quedar en función de un seno de 30, un seno de 45, o un coseno, no importa, pero siempre los ángulos 0, 30, 60, 90 y eso. De acá es cómo se determinaron el valor de estos ángulos. Y uno lo que hace es Pitágoras. A partir de Pitágoras es que uno define. Y lo mismo este ángulo que yo les había dicho antes. Si ustedes tienen ángulos que no son rectángulos, bueno, lo que hacen es los cortan simétricamente y pasan a trabajar con dos ángulos rectángulos que les va a servir para poder hacer relaciones entre lados. Y acá es que se define, siempre se los muestro. Hay otras relaciones, ¿sí? Importantes también que uno en matemática las suele usar dependiendo de las tareas que tenga que hacer, pero que se llaman relaciones fundamentales. Y de acá es donde yo el otro día les compartía lo de los Lelutier, porque el teorema de Tales, justamente cuando lo van recitando, dicen esto, ¿viste? Pero bueno, acá es donde se habla de ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos, bueno, internos. Y lo importante es que cuando uno tenga, digamos, lo que son secantes o semirrectas, cortadas por rectas transversales, uno puede tener relaciones de cómo son ángulos y ángulos respecto a cada una de las rectas. Esto es lo que se llaman ángulos correspondientes. Nosotros en este curso no nos vamos a meter mucho con esto, pero sí es bueno que lo sepan porque
o que sepan que existen los ángulos alternos internos, que son lo que se conocen como ángulos correspondientes. ¿Está bien? Y en colorcito están los ángulos que son iguales, ¿sí? Entre dos rectas distintas. Si ustedes tienen, y eso tiene que ver, esperen que les comparto un segundo la pizarra. Si ustedes tienen, digamos, dos rectas, ahí, dos rectas paralelas, ¿eh? Y los corta una cierta recta, este ángulo es el mismo que este ángulo. Y para resolver algunos ejercicios, está bueno hacerlo porque si te dan el dato yo te doy este dato y te digo, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Y bueno, este ángulo de acá es el mismo de este ángulo de acá. Y si yo te estoy dando este ángulo, vos sabés que la suma de estos dos tiene que ser 180, ¿sí? Porque todo ángulo llano vale 180. Entonces, si yo te doy este, que qué sé yo, vale 60. Este vos lo vas a poder calcular porque vas a decir, bueno, 180 menos 60 va a ser igual a quién? Y va a ser igual a 120, qué sé yo. Que va a ser este ángulo alfa. Y lo mismo, o por ejemplo, no sé, bueno, y de ahí empiezan a obtener relaciones. Esto es para poder vincular ángulos con distintos lados. Siempre trabajando dentro de la misma filosofía. Poder vincular ángulos con lados. Ahora nos metemos en una de las cosas más feas que hay en lo que es trigonometría, que es cómo sumamos, ¿sí? Ángulos. ¿Cómo es la suma de ángulos? Si yo quiero hacer el seno de un ángulo más el seno de otro ángulo, ¿cómo lo escribo eso? Bueno, y tienen unas expresiones que en verdad estas se las van a tener que acordar o pueden tener la hoja ahí al lado, pero me refiero, no tiene nada más que cumplir una cierta regla, que lo que uno dice es la suma de dos ángulos. Para el caso del seno, si yo tengo un ángulo alfa y un ángulo beta, ¿sí? Que uno lo que puede decir, permítanme hacer así, otra vez voy a compartir la pantalla. Si yo tengo algo de este estilo, yo tengo un ángulo donde tengo no, esto no. Esperen que les voy a dar otro ejercicio. Les doy otro ejemplo. Si yo tengo algo de este estilo y te digo, este ángulo más este ángulo, ¿a qué es igual? Y vos tenés, y lo querés ver a partir de una función trigonométrica, el seno, alfa, este ángulo alfa, más este ángulo beta, va a ser igual a decir, esto tiene una relación que asocia a la función seno con el coseno más el coseno con el seno de los ángulos opuestos. Es decir, primero, si yo tengo ángulo alfa, ángulo beta, es el seno de alfa por el coseno de beta, y después se suma más, dependiendo del signo que haya acá dentro del argumento, el seno de beta por coseno de alfa. Se cruzan los ángulos en la multiplicación de los senos y los cosenos. Lo mismo pasa con el coseno. Lo único que hay que tener en cuenta en este caso es que para el coseno, cuando uno dice alfa más b, uno dice es la multiplicación de los cosenos menos, cambia el signo, en este caso respecto al signo de la suma o de la resta, y se hace la multiplicación de los senos. Acá yo les escribí como la función tangente es la división, la tangente se define como seno sobre coseno. Entonces, si yo quiero hacer la suma de dos ángulos, del seno y del coseno, uno lo que tiene que hacer es hacer la relación seno de alfa más beta dividido coseno de alfa más beta, y empieza a hacer todo un choclo. Yo acá se los resolví matemáticamente por si lo querían y se los pegué.
eh, y llegan a esta expresión final, digamos. La suma de dos ángulos con la tangente es la suma del primero más la suma del segundo sobre 1 menos la multiplicación de las dos tangentes. Ahora, la definición de la resta, esto lo vamos a ver en un ejemplo que acá se les puse. Tranquilos, tranquilos, no se asusten. Pero igual se los quería mencionar acá, quiero que lo tengan esto escrito porque lo van a necesitar o les va a ser útil tenerlo acá. Para la resta, si uno tiene seno de alfa menos beta, va a ser el seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta. Después, para los cosenos, nuevamente, si ustedes tienen coseno de alfa menos beta, eso va a ser igual a la multiplicación de los cosenos primero, coseno de alfa, coseno de beta, y el menos o el más cambia dependiendo del signo de la operación. Entonces, era el opuesto, de manera que ahí lo que nos queda es más. Y con la tangente pasa algo parecido, se invierten los signos de arriba y abajo. Entonces, de acá es donde uno lo que va a poder decir, que yo era una de las cosas que le quería mencionar en este ejemplo. Esto me quedó mal, ¿por qué? Si yo tengo un ejemplo, seno de 90 menos alfa, de pi sobre 2 menos alfa. ¿Cómo lo tendrían que hacer esto? Bueno, siguiendo la regla de la suma y la resta, estoy restando. Entonces voy a tener que hacer el seno del primero por el coseno del segundo menos el seno del segundo por el coseno del primero. De acá, cuando ustedes tienen seno de 90, ustedes ya saben que al reemplazar coseno de 90, esto es 0. Entonces, este término se me anula y me queda únicamente esta relación. De manera tal que de acá, de este tipo de operaciones, se resuelven, se derivan expresiones útiles, que es que seno de 90 menos alfa, menos un ángulo alfa, es igual al coseno de alfa. Estas son relaciones que les pongo, digamos, que en algún momento las vamos a poder usar. Y acá les quería dejar unos ejemplos. El primero se los puse para que lo vean. Pero ahora tenía ganas de que, antes de, digamos, de cortar con esta parte de la teoría, que puedan, digamos, resolver una suma de ángulos. Cuando ustedes tienen seno de 225 grados, por ejemplo, hay una forma muy útil, ¿sí? Que esto es lo que yo les quería mencionar con estos ejemplos, que si yo les pido resolver una operación trigonométrica sin usar calculadora, ustedes lo que tienen que rebuscarse es cómo pueden escribir al ángulo, a un dado ángulo, como la suma de otros. ¿Para qué? Si yo les digo, calculen el seno de 225 grados. Seno de 225 grados no está en los ángulos fundamentales. O mejor dicho, 225 grados no está en los ángulos fundamentales. Pero a 225 ustedes lo pueden escribir como 180 más 45. Y esos números sí los conocen. Entonces, como ustedes saben resolver la suma de dos ángulos a partir del seno, van a decir el seno del primero por el coseno del segundo, más, por el signo más, el coseno del segundo por el coseno del primero por el seno del segundo. De acá describen esto y ahora van a tener otra relación. Seno de 180 es 0. Entonces, este término se anula y queda coseno de 180, que es menos 1, por seno de 45. Donde seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces, el resultado de menos, el resultado del seno de 225 es menos raíz de 2 dividido 2. Bueno, me quedó medio feo ahí por la raíz porque acá no sé cómo vas a poner raíz en este PowerPoint. Voy a checar un poquito la letra. Dale, grande.
Bueno, no importa. Quería hacer, no sé por qué no puedo, no me deja. Ay, qué boludo. Listo. Ahí va. Bien. Entonces, ahora, sí, Mati, ¿qué querés que explícitamente, qué querés que explique otra vez? Así, ¿cómo es la suma de un ángulo o qué? Ah, bueno, es esto. Si vos tenés dos ángulos, cualesquiera sean, alfa más beta, y querés hacer la suma de dos ángulos, hay una relación que viene dada por esto. Entonces, acá es donde vos, ahí en la hoja del papel vas a tener que escribir seno de 180 más 45. Déjenme hacer algo. Dígame si ahí ven la pantalla. El coso. Sí. ¿Perdón? Sí, ¿no? Sí. Les muestro acá. Seno de 225 grados. Hay algo muy importante que ustedes tienen que tener acá en mente y trabajar, que es ustedes, para poder resolver una de estas expresiones sin usar calculadora, lo que tienen que llevar a esta expresión es a escribirla como la suma de otros dos ángulos. ¿Por qué? Porque de esa manera, con la tabla de lo que son los ángulos fundamentales, digamos, pueden resolver sin usar calculadora. Entonces, de este tipo de cuentas, ustedes lo que dicen es, bueno, ¿qué ángulos conozco yo de los que tengo como fundamentales que me sumen 225 para yo poder resolver esta cuenta sin calculadora? Esto es para cuando se los pidan explícitamente, si no agarrar la calculadora y lo haces y te va a dar un número. Pero lo que digo es, esto es para aprender, para ejercitar lo que es la suma o resta de funciones trigonométricas. Entonces, a esto ustedes lo pueden escribir como el seno de 180 grados más 45 grados. 180 más 45 es 225, pero yo a esto lo puedo escribir como la suma del seno, que es la suma de dos ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo, más, porque acá tengo más, si tuviese un menos, acá un menos, el coseno del primero por el seno del segundo. Entonces, de esta expresión, ustedes saben que el seno de 180 es 0. Entonces, este término se me anula. Me queda coseno de 180 por el seno de 45. Coseno de 180 es menos 1, porque es cuando el ángulo está acá. Y el coseno de 180 es menos 1. Entonces, me queda seno de 45, me queda menos seno de 45 grados. Y el seno de 45 grados, ustedes lo pueden ver en la tabla, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces, seno de 225 grados es igual a menos 2 sobre raíz de 2. Estas operaciones, ¿sí? Estas sumas de ángulos a partir de trigonometría. Esperen que abro el chat, porque no sé si me están escribiendo.
cuéntenme. Si me siguieron, digamos, ¿entendieron cuál es la idea? ¿A quién erré? Sí, sí. Ah, boludo, me confundí. Sí, estuviste bien. Muchas gracias, ¿ves? Eso es estar atento. Bueno, me siguieron, así que coseno de 45, no es seno. Sí, me entendiste. No, pará, ¿qué me estás escribiendo? Seno de 180 es 0. ¿Y yo qué les escribí? Pará, pero no sé qué vieron. Yo ahí escribí eso, a ver, pará. No sé qué me está diciendo, Marce, perdón. Voy a volver a repetir porque seno de. Cuando yo hago la suma es el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero, que es esto. Del primer término, seno de 180 es igual a 0. Entonces, este término se me anula. Me queda coseno de 180 por seno de 45. Coseno de 180 es menos 1, me queda coseno de 45, que es esto. A ver, pará, ahora sigo leyendo. A ver, ahí va. Ah, ahí me estás poniendo. Claro, al multiplicar se anula. No tenés primer término, porque multiplicás por 0, entonces todo lo del primer término se cancela. No, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está, igual te entendí. Entonces, para, para, para todos, digamos. ¿Quedó claro? Digamos, la idea de cómo es operar con sumas y con restas. Entonces, les dejé acá, miren la teoría, les dejé para que hagan este ejercicio con el coseno. Es decir, que tienen que fijarse cómo es la operación del coseno para poder calcular este ejercicio. ¿Eh? Con respecto a lo que es la tangente del ángulo, esto yo les resolví el primero para que no tengan, digamos, mayores complicaciones. Les resolví el primero para que vean cómo queda. ¿Por qué? Porque ustedes a la tangente de un ángulo lo pueden escribir como a la tangente de la suma de un ángulo, lo escriben de la misma manera acá, que la suma de los dos ángulos sobre 1 menos la tangente de cada uno. Pero acá yo directamente omití el término del denominador, porque al poner 1 menos la tangente de alfa, que en el caso de este ejercicio es 180, la tangente de 180 es 0. Entonces, en el denominador, cuando ustedes lo escriben, ese término se anula y queda nada más lo del numerador. Miren, son y 34. Les voy a pedir, hagan estas sumas, ¿sí? Escriban lo mismo que nosotros hicimos recién con el seno, hagan el coseno y después hagan este ejercicio. A ver, digamos, yo acá lo que les puse, bueno, acá les escribí la solución del primero, de una manera que quiero que ustedes lo piensen por qué lo escribí así y que razonen cómo es lo siguiente y lo puedan hacer. Acá les puse los dos ejemplos, sea un ángulo tal y sea otro ángulo tal. Entonces calcular
el coseno en este caso y después la tangente en este. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ok. Bien. Vamos a ver qué sale. Sí, sí. Profe, una cosa. Decime. A mí no me dan los valores que le da usted con la calculadora con el seno y el coseno. Si pones seno de 0, ¿cuánto te da? Sí, fueron los únicos dos, porque después con lo que hiciste vos, que uno te daba 0,3, a mí me dio 0,9. Creo que era el de 48. Agarrá y poné. Seno de 40. El primero que es, a vos te dio. A ver, lo tengo anotado. El de. El de 48. Seno de A vos, 48. sí. Que te A mí da me da 0. menos. A mí me da menos 0,76, 82, 25, 44, 46. No, no, no. No, no, no. En tu calculadora, apretá acá, donde dice modo. Sí, Apretá una vez, apretá otra vez, apretá sí, otra vez, apretá otra vez, y ahí aparece que el 1 es DEG. Así, sí. apretá el 1. Apretá el 1 y se te pone en modo sexagesimal. Y Ah, ahí ok. escribí ahora seno de 48. 07431. Claro, ahora sí. Muchas gracias, profe. Para todos es cualquier cosa. Pónganlo en DEG. No lo. Ok. Está bueno igual, está bien lo que hiciste. Está avisarme antes, así de hecho le puede servir a cualquiera eso. No, porque no me Bueno, daba. Vos estabas hablando de una cosa y me daba otra cosa. Y digo, claro, después no me entendés nada. claro. Ok, gracias. Bueno, bueno, ahora les pido, hagan en una hoja, escriban primero esto, de una manera, esto es una manera general. Recuerden esto, por favor. Esto es general, esto es siempre. Si yo acá pongo seno de 0 más 9, acá van a poner seno de 0 por coseno de 9 más coseno de 0 por seno de 9. Si yo acá pongo seno de 90 más 30, por ejemplo, el ángulo hagan la suma o calculen seno de 120 grados sin usar la calculadora. Ustedes van a decir, bueno, yo a 120 grados lo puedo escribir como la suma de 90 más 30. Y al tener la suma de un ángulo, lo que tengo que hacer es resolver esa suma. Entonces van a poner, si esto fuese 90, 90 más 30, van a poner seno de 90 por coseno de 30 más seno de 30 por coseno de 90. Y ahí van a empezar a resolver, porque ustedes tienen valores críticos que son los 90 grados, los 180 grados, los 270 grados y los 300 y los 0 grados, digamos. 0, 180, 90 y 270 son los valores críticos. Con eso ustedes pueden simplificar una ecuación. Todo lo que sea 0 lo sacan. Chao. Y te va a quedar siempre un término. Entonces, la idea de esto, bueno, volvemos a las 7. Hagan las sumas estas. A las 7 nos volvemos a conectar y terminamos la clase con lo de función inversa que sigue. Adiós.